Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Igualmente, espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Eh, Creo que el profe Martín tuvo unos pequeños inconvenientes con el internet, pero pues ya nos pudo facilitar este enlace para podernos conectar. Entonces, pues yo creo que vamos iniciando de una vez con, como habíamos continuado en la clase anterior, el día de ayer. Eh, bueno, ayer empezamos a trabajar ya con el formato de microciclo. Empezamos a llevar a cabo el formato de microciclo. Lo hicimos tanto en la parte planificada y alcanzamos a ver unos detalles de la parte realizada. ¿Listo? Entonces quisiera pues primero saber si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, nos quiere mostrar algo de lo que haya hecho, ha trabajado en, en algo o ha realizado algún material sobre el macro, sobre el meso o sobre el microciclo. Y pues quisiera empezar de pronto por ahí, a ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Bueno, parece que no. Entonces, vamos a iniciar viendo algo. Ayer empezamos a ver el tema de lo realizado, o sea, les hice como un ejercicio, un ejemplo, para que pudiéramos ver cómo sacamos esa parte realizada. Les pedí que a partir de eso ustedes pudieran hacer o completar el formato en la parte realizada e ir mirando como aquellos elementos que pueden llegar a pasar o que nos han llegado a pasar en el momento de llevar a cabo la aplicación de nuestra planificación, ¿ya? Como les decía, uno planifica o realiza esa planificación con la intención de tratar de cumplir con el 100%. Sin embargo, no siempre es posible cumplir con ese 100%. Entonces, pero lo que les decía y lo que he hecho mucho énfasis es que lo importante eh, de lo realizado como tal es tomar nota, tomar apunte de esas situaciones que de pronto han hecho que la planificación no salga tal y como se había planeado. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar unos puntos de los que les había hablado el día de ayer, que son los puntos que normalmente vamos a utilizar en la parte de las observaciones del micro. Bien, si ustedes miran el formato, voy a colocarlo aquí rápidamente para que puedan mirar. Si ustedes miran el formato, aquí hay un espacio blanco grande que dice observaciones. ¿Cuál es la idea o cuál es la intención con este espacio? Pues que aquí ustedes puedan anotar cada una de las observaciones que han realizado o que han hecho a partir de lo que les da la realización del micro. ¿Listo? O sea, en el momento en el que ustedes van a realizar el micro, ustedes se van a ir dando cuenta de algunos aspectos que se van a cumplir, otros que no se van a cumplir, otros que cambian, otros que de pronto no salen tal cual como usted lo quería, salen parecidos o algo, pero que usted puede anotar y después tenerlo en cuenta para que la situación salga tal y como usted la quiere. Entonces, pues para eso está este cuadro de observaciones. Este cuadro de observaciones, pues lo podemos agrandar si necesitamos más espacio, simplemente combinando más celdas para tener más espacio y poder anotar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Bien, entonces,
de acuerdo a estas observaciones, lo que nosotros podríamos ubicar, entre otras muchas cosas, este es, digamos, como una guía nomás que les muestro para algunos elementos que se puedan tener en cuenta ahí en el momento de llevar a cabo la planificación. Y son estos puntos que los tenemos como observaciones del micro. ¿Qué son estas observaciones? Estas observaciones nos van a decir o nos van a dar de pronto como una guía o un norte de qué debemos de pronto de anotar en esas observaciones que tenemos al lado del micro. Entonces, la primera que nos encontramos aquí es la que nos habla del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos. ¿Y por qué? Entonces, ese es como el primer ítem. ¿Los objetivos que nosotros planteamos dentro del microciclo se cumplen o no se cumplen? Y si no se cumplen principalmente, entonces, ¿por qué no se cumplen? ¿Listo? Muchas veces puede llegar a pasar que tengamos algunos valores, por ejemplo, en cuanto a volumen, que sean positivos o que incluso sean mayores a los valores de volumen que nosotros habíamos planificado. Sin embargo, no cumplimos con los objetivos ya de ese microciclo. ¿Cómo puede llegarse a dar esto? Por ejemplo, nosotros planteamos que el objetivo de este microciclo va a ser, por ejemplo, mejorar ciertos elementos técnico-tácticos, ¿listo? Ciertos elementos específicos en cualquier modalidad deportiva. Eso es lo que hemos propuesto como objetivo principal dentro del microciclo. Y ahora, cuando lo vamos a realizar, tenemos todo planificado y lo vamos a realizar y resulta que esa semana, toda la semana llovió y nuestro deporte es un deporte al aire libre, en un espacio abierto, donde pues la cancha no se puede utilizar si llueve, si se moja, si llueve. Entonces, toda la semana llovió y nos tocó recurrir a un plan B, o sea, hicimos trabajos de preparación física, general, especial, hicimos trabajos teóricos psicológicos y eso nos ayudó a cumplir con un volumen amplio. Digamos que el volumen de la preparación física general aumentó, el de la especial aumentó, el de lo técnico táctico aumentó y en algunos casos esos valores, de acuerdo a lo que se había planificado, son valores que están por encima de lo que se había planificado. Es lo que llamamos como un cumplimiento positivo, ¿ya? Positivo porque se pasa, no, el ideal, digamos, es planifiqué esto, cumplí esto. El cumplimiento positivo es ese que se pasa del tiempo que se había planificado y el negativo es el que no alcanzan a realizar todas las tareas que se habían planificado. ¿Listo? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se puede dar un resultado en cuanto a volumen positivo. ¿Eso qué nos quiere decir? Por ejemplo, planificamos 180 minutos para la preparación física general, hicimos 220. Planificamos 190 para la preparación física especial, hicimos 250. ¿Ya? Planificamos 60 minutos para lo teórico psicológico, hicimos 120. Entonces, está dando un porcentaje mayor al que se planificó. Sin embargo, los objetivos no se cumplen. ¿Ya? ¿Por qué no se cumplen? Porque los objetivos para ese micro dependían directamente de las tareas que habían en lo técnico-táctico. Entonces, cuando vamos a ver lo técnico-táctico, por ejemplo, habíamos planificado 250 minutos y cumplimos 20 minutos, 30 minutos, porque toda la semana nos llovió, ¿ya? Entonces, dentro de los objetivos, también pues como tenemos varios, podemos decir, bueno, el objetivo físico se cumple, pero el técnico táctico no, que es el más importante de este micro. El objetivo teórico psicológico se cumple y de pronto se cumple hasta un poco más por las mismas situaciones, ¿ya? Entonces, por eso está este primer ítem y este ítem pues hay que tener claridad sobre eso. Normalmente los objetivos no se cumplen por incumplimiento, o sea, porque lo realizado nos da un valor negativo, o sea, porque se realiza menos de lo que realmente se planificó, pero también puede llegarse a dar estas situaciones como las que explicaba. ¿Listo? Este segundo ítem nos habla de la relación entre lo planificado y lo realizado. Entonces, aquí en este segundo ítem no es donde nosotros tenemos en cuenta y apuntamos qué pasó, por qué no se realizó. O sea, acá
es el cumplimiento o no de los objetivos. Simplemente es decir, los objetivos no se cumplieron porque las tareas técnico-tácticas no se pudieron desarrollar por problemas climáticos. ¿Listo? Ese es el cumplimiento e incumplimiento de los objetivos. Pero acá, en la relación de lo planificado y lo realizado, hay que ser un poco más específico. Entonces, en el mismo ejemplo que estábamos diciendo, decir, en la preparación física general. Bueno, en la preparación física general hubo un aumento del volumen en la preparación física general debido a que no pudimos utilizar el terreno, tocó acudir a un coliseo debajo de unas gradas, un espacio techado, donde pudimos hacer nuestro trabajo y entonces aumentamos el tiempo de trabajo de la preparación física general. Lo mismo puede pasar con la especial, por ejemplo. Y en la relación va tanto, digamos, como, bueno, lo que se planifique, lo que se realice en cada uno de los componentes de la preparación. Hablar de lo técnico-táctico en este mismo ejemplo, entonces nos diría que no se cumple lo planificado con respecto a lo realizado, nos muestra que no se cumple debido a pues esos factores climáticos o podemos ser un poco más específicos en el caso de que necesitemos. ¿Listo? Luego viene otro punto. Este punto nos dice el incumplimiento del volumen y la intensidad planificados. ¿Listo? El incumplimiento del volumen y la intensidad planificados. O sea, si se cumple o no se cumple con el volumen y la intensidad que se planificó. El incumplimiento normalmente, pues, si hay incumplimiento de eso, hay que explicarlo. Y esto lo voy a explicar de una vez. Entonces, ¿hay alguna pregunta con el cumplimiento de los objetivos y con la relación entre lo planificado y lo realizado? No hay preguntas, entonces este incumplimiento del volumen y la intensidad planificadas voy a pasar a explicarlo en el formato del micro. ¿Listo? Para que presten mucha atención. Bien, aquí hemos vuelto a nuestro formato de micro donde habíamos quedado el día de ayer. Aquí teníamos unos valores, habíamos dicho un porcentaje que, bueno, el 82 porque aquí está el 100 pero yo lo borré. Habíamos hablado de otro porcentaje, espérame, yo miro si no lo recupera. Bien, aquí está. 65%, 65. 65, sí, señor. Ujú. Ese era el que, digamos, habíamos dejado como para que ustedes de pronto lo pudieran hacer. Pero bueno, ese como ya está hecho aquí con el 82, recuerden que ese está hecho con el 82, dejemos aquí el 82%. eh, y vamos a completar estos otros para explicarles el ejemplo de ese ítem del que les estoy hablando ahí, que hace referencia al incumplimiento del volumen y la intensidad planificados. ¿Listo? Ya entonces nos vamos a dar cuenta cómo es. A ver dónde tenemos la fórmula, creo que por aquí. Sí. Entonces, 110, ya lo habíamos hecho aquí, nos da 135. O sea que esta parte también la completamos. Bien, hasta aquí vamos bien. Aquí nos dio un realizado positivo, ¿no? Falta entonces lo de la preparación técnico-táctica. Dice que un 90. Ahí da 261 minutos ahí. 261 minutos. Muchas gracias. Bien, entonces 261 minutos. Vamos a ir mirando entonces dónde se da el incumplimiento. Digamos que este día no trabajamos las salidas, por ejemplo. Bueno, no trabajamos sino 10 minutos de las salidas. ¿Listo? Este lo hicimos completo. Digamos que los principios defensivos aquí los trabajamos 10 minutos, la mitad, y este lo hicimos completo. Este podríamos decir que lo hicimos completo, por ejemplo. Nos falta este acá también, completo. Bien. Este digamos que se hizo completo. Si se me va quedando alguno por ahí, por favor me avisan. Digamos que de este se hicieron 10 también. Este completo.
este completo. Coloquemos todos estos completos para ver cómo vamos en cuanto al valor. Bien, 250, o sea que en algún momento quitamos de más, por ejemplo, digamos que aquí se hizo completo, 260, ¿listo? Podríamos dejarlo así, es un valor aproximado, ¿no? Un minuto, digamos que no nos va a marcar como mucha diferencia o no es algo que se tenga estrictamente en cuenta. Por ejemplo, aquí podríamos tenerlo en cuenta y decir que se hicieron 9, por ejemplo. Pero si es muy complicado que usted apunte, por ejemplo, que planificó 25 minutos de amplitudes y que solamente pudo realizar 24. Pues digamos que ahí está casi que en el mismo valor del cumplimiento. O sea que prácticamente sí cumplió con lo que hizo porque la diferencia no es mucho. ¿Listo? Ubiquemos aquí entonces, nos dice que la preparación teórico-psicológica se hizo al 100%. Vamos ubicando los valores, 5, 10 y 10. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay algo que nos va a cambiar. ¿Quién nos dice en este momento qué es lo que nos va a cambiar? A ver si alguien lo tiene en cuenta. Hay algo dentro del formato, voy a volver un poquitico acá más pequeño. Hay algo dentro del formato que nos va a variar o nos debe variar en este momento. ¿Quién nos puede explicar qué es ese algo del formato que nos puede variar? ¿Se dieron cuenta o no? ¿No lo han visto? El volumen, la escala en el volumen en general. Exacto. O sea, el volumen con relación a la tabla, o sea, la escala del volumen va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque el día lunes, muy bien, Francisco, el día lunes planificamos 120 minutos que equivalen a una escala 3, pero cumplimos únicamente con 84 minutos. Entonces, esos 84 minutos ya no es un volumen 3, ¿ya? Esos 84 minutos ahora son un volumen 1. Eso quiere decir que pasamos el día lunes de un volumen 3 a un volumen 1. ¿Listo? Digamos que aquí sí ya sabemos que se cumplieron todas las sesiones. O sea, aquí no hubo una sesión que no se hiciera, entonces llenemos esto de una vez. Todas se cumplieron. ¿Listo? Ahora veamos qué pasa el martes. El martes tenemos también un volumen 3 con un valor de 110 y pasó 85. Resulta que 85 es también un volumen 1. Entonces el día martes también pasamos de un volumen 3 a un volumen 1. Ahora el día miércoles se planificaron 75 minutos y se cumplieron con 60 minutos. Eso sigue estando en un volumen 1. Bueno, aquí algo raro pasa. 30, 30. ¿Sí estará bien esta parte? ¿Ustedes lo tienen bien en su formato? ¿Será que ayer le cambiamos o le quitamos algo a esto? 30, 20. A ver. 15, 30, 20 y 10. Me parece que aquí está haciendo falta algo en este micro. Ese sería el microciclo el día miércoles. 2 y 4. ¿Será que se nos borró algo por ahí? Bueno, creo que parece que no, porque igual en el mesociclo está el volumen total está a 620 y aquí también está a 620. Entonces debe ser que este día se planificó así un poco más suave o más ligero. Bueno, el hecho es que ese entonces no daría, aquí está mal, no daría un volumen 2, sino un volumen 1, y está pasando también pues a un volumen 1.
igual se pierde un poco más de tiempo, pero sigue siendo un volumen 1, o sea, de 75 a 60, ¿listo? El día jueves, el día jueves tenemos 150 minutos planificados y tenemos 105 minutos planificados y tenemos 105 minutos realizados. Eso quiere decir que el día jueves nos mantenemos dentro del volumen 2, ¿listo? Entonces tenemos volumen 2 y nos mantenemos en un volumen 2. Aquí no hubo cambio. El día viernes se planifican 125 minutos que están en un volumen 3 y se cumplen con 107 minutos que están en un volumen 2. O sea que aquí pasamos de un volumen 3 a un volumen 2. ¿Listo? Y el último día, que es el sábado, tenemos 85 y 85, o sea que se cumple y estamos con un volumen 1. ¿Listo? Nos cambia el volumen, o sea, nos cambia el volumen como tal. De un volumen 2 planificado pasamos a un volumen 1.3, o sea que disminuye el volumen. Pero ahora entonces, ¿cómo nosotros sabemos si la intensidad cambia o no cambia? ¿Quién nos dice cómo nosotros sabemos si la intensidad va a cambiar o no va a cambiar? Los pongo acá. En la retroalimentación con los deportistas. En la retroalimentación sí estamos hablando de una percepción del esfuerzo, ¿no? Era eso, ¿cierto? Sí, sí. Sí, pero recuerda que en este caso nosotros estamos cuantificando la intensidad con la frecuencia cardíaca, ¿ya? Recuerda que tenemos una escala de frecuencia cardíaca que va de 1 a 5 y con relación a esa frecuencia cardíaca es que nosotros estamos evaluando la intensidad que se está tanto planificando como realizando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para podernos dar cuenta si la intensidad varió o no varió? Uy, qué rico. Igual tomar la frecuencia cardíaca a los deportistas, ¿no? Sí, Y mirar o la sea, tabla que usted vio. es muy sencillo, o sea, esto lo que quería que dieran con esto es que, o sea, aquí no lo podemos saber. Aquí no lo podemos saber porque la única forma de saberlo es yendo al terreno y sometiendo a los deportistas a estas cargas de trabajo, ¿ya? O sea, esa sería la única forma en la que podemos saber si la intensidad varió o no varió. ¿Listo? Para este caso, pues como nosotros no vamos a ir al terreno, vamos a hacer como una suposición, ¿ya? Vamos a hacer una suposición de que decimos, bueno, si el volumen bajó tanto y además de que bajó, pues vemos que el día lunes, por ejemplo, baja solo un poco en la preparación física general, en la preparación especial también poco relativamente, pero en lo técnico-táctico bajó, o sea, es donde más bajó prácticamente. Podríamos decir que puede haber una variación significativa de esa frecuencia cardíaca, o sea que podríamos decir que, por ejemplo, pasó a 3, para hacer simplemente un aproximado, pero la única forma de darnos cuenta de esto es evaluando, midiendo la frecuencia cardíaca a medida que las tareas se van realizando dentro del terreno de juego, el terreno de entreno. ¿Listo? Entonces, recuerden también, les quiero recordar, les quiero recalcar que esto se va a desglosar en una sesión, o sea, el día lunes nosotros lo vamos a desglosar en una sesión, pero para tener en cuenta la frecuencia cardíaca que se planificó y la que se realizó, únicamente podemos tener en cuenta la parte la parte central de la sesión. Esto lo dije en algún momento, creo que la semana pasada lo dije por allá en algún momento, pero se lo repito ahora. ¿Por qué razón? Porque si ustedes tienen en cuenta elementos de la parte inicial y de la parte final, tengan en cuenta que eso les va a alterar bastante la frecuencia cardíaca y no van a tener un dato real. ¿Por qué? Porque lo que a usted le interesa es medir esa frecuencia cardíaca como tal en las tareas que van a influir directamente sobre la realización de los objetivos de la sesión, y en este caso los objetivos del micro, ¿ya? Si su objetivo en la sesión es, por ejemplo, desarrollar fuerza rápida,
usted no va a tener en cuenta como tal lo que se haga en el calentamiento directamente, porque eso no influye de forma directa en que la fuerza rápida mejore. Eso influye en acondicionar al deportista para que realice los ejercicios que van a tributar directamente al desarrollo de esa fuerza rápida. ¿Listo? Espero que me haga entender. Si no, pues escucho sus preguntas o algo. Pero entonces, para eso en el momento del terreno, la frecuencia cardíaca la tenemos en cuenta de esa parte central de la sesión. Aquí también quiero recalcar algo que de pronto es muy básico, pero creo que también vale la pena de pronto porque me ha pasado en algunos casos cuando estoy explicando esto. Aquí no han hecho la pregunta o no se ha dado, digamos, como el tema, pero sí quiero hacer la aclaración porque de pronto alguien por ahí tiene esa confusión y no quiero que se vayan a quedar con eso. El orden de los componentes de la preparación que tenemos en este formato, que los estoy seleccionando, los estoy colocando un poco más lejos y los estoy seleccionando. Este orden no tiene nada que ver con el orden de la sesión de entrenamiento. ¿Listo? Quiero que eso lo tengan en cuenta. Y pues eso es muy fácil de deducirlo simplemente por lo que tenemos en la preparación física general, ¿no? Con este sí empezamos, pero el siguiente no va a ser este que dice fase final. Este estaría prácticamente al final de la unidad de entrenamiento. Entonces quiero que tengan eso muy en cuenta. ¿Listo? Porque muchas veces algunos entrenadores, algunos profes creen que es que esto hay que hacerlo en la parte central, en la parte inicial, perdón, esto en la parte central y lo teórico psicológico en la final. Y pues no es así. O sea, usted puede empezar con el calentamiento y luego entonces pasa a hacer un ejercicio técnico-táctico, por ejemplo, y luego pasa a hacer un ejercicio de preparación física general, y luego pasa a hacer un ejercicio de preparación física general y termina con lo teórico psicológico. O usted puede empezar con lo teórico psicológico, luego hace el calentamiento, luego hace algo más de la general, luego hace algo técnico táctico, luego hace algo de lo especial. Eso depende de cómo usted distribuye el trabajo en la unidad de entrenamiento o en la sesión, y a partir de ahí entonces es que usted va dando como claridad a esos elementos. ¿Listo? Espero entonces que ese tema haya quedado también claro para que no vaya a haber confusión en eso. Pero entonces, retomando nuestro tema o volviendo al tema, pues la frecuencia cardíaca nos tocaría como hacer un aproximado, ir suponiendo para mirar si nos cambia o no nos cambia. Este segundo día es algo muy parecido, podríamos decir que también disminuye un poco la realización. Este día el volumen se mantiene igual, o sea que podríamos decir que, por ejemplo, la intensidad se mantuvo igual. Este día también nos mantenemos igual, podemos decir que también hubo cumplimiento de la intensidad. Este día podríamos decir, por ejemplo, que aunque se disminuyó tiempo, aunque el volumen no se completó como tal, la intensidad sí se cumplió. O sea, puede llegar a darse el caso también. Sí se trabajó a la intensidad que se había planificado. Menos tiempo, pero se trabajó esa intensidad. O sea, que se hizo mucho menos tiempo del que se había planificado, pero el poco tiempo que se hizo, sí se pudo trabajar a la intensidad que buscábamos trabajarlo. ¿Listo? Entonces también coloquémoslo ahí como a modo de ejemplo porque puede llegar a pasar. Y coloquemos este igual. Entonces tenemos 3.2 prácticamente en nuestra intensidad. 3.2, y pues siempre hay un cambio significativo de 4 a 3.2 porque pues ya básicamente estamos llegando a valores medios de intensidad comparados con intensidades altas. ¿Listo? Entonces, a esta variación o a este cambio entre el volumen y la intensidad es a lo que nos hacía referencia ese tercer o cuarto ítem, ese creo que es el tercer ítem que teníamos en la diapositiva sobre las observaciones del micro. A ver, lo ubicamos de nuevo. Bien, volvemos acá entonces. Y este nos está diciendo que este ítem nos está diciendo incumplimiento del volumen y la intensidad planificados. ¿Por qué? Entonces, esto también hay que explicarlo.
¿Por qué la intensidad cambia? La intensidad varía. ¿Por qué la intensidad varía de, a ver, les voy diciendo desde acá, del día lunes, por ejemplo, que planificamos un volumen 4 y llegamos y realizamos un volumen 1? ¿A qué se debe esa variación? ¿A qué se debe ese cambio? Planificamos una intensidad 4 y se cumplió con una intensidad 3. ¿A qué se debe también ese cambio? Como les decía ahorita, puede que haya cambios en el volumen, pero en la intensidad no, por ejemplo. Entonces, si sí lo subo en la intensidad, no podemos decir simplemente no, la intensidad varió porque el volumen varió. No. O sea, una cosa es que el volumen varíe y otra cosa es que la intensidad varíe. Y eso es importante entonces explicarlo en esas observaciones para que podamos hacer futuras correcciones o mejorar nuestro proceso. ¿Listo? Vamos que ahí hicimos pues todo ese proceso, completamos el micro y de esa forma entonces pudimos explicar también este elemento. Y estos otros tres son también elementos un poco más, bueno, la asistencia es muy importante, pero es algo realmente sencillo que llevamos, aunque a veces a algunos entrenadores se les olvida o le da pereza, o lo peor, algunos creemos que tenemos una memoria infinita, ¿ya? O sea, algunos decimos, no, cuando llegue a la casa yo tomo la asistencia, o cuando llegue a la casa yo apunto qué fue lo que pasó y lo que no pasó durante la sesión de hoy. Eso, créanme y créanme por experiencia propia, es un grave error. Muchas veces uno ni de la asistencia se acuerda, ¿ya? No se acuerda a veces de quién fue, quién no fue, ahora menos se va a acordar de quién cumplió y quién no cumplió con las tareas que se habían realizado. Entonces, por eso es muy importante, eso es algo, digamos, que es como, es muy europeo, los europeos siempre andan con un cuadernito, un librito debajo de la axila y van tomando apuntes y van llenando y van escribiendo. Incluso yo recomiendo esto también y lo he hecho y me ha dado muy buen resultado, aunque pues claro que mi deporte es un deporte individual y de pronto puede ser algo más fácil, pero yo hago que todos mis deportistas tengan un cuaderno y que apunten en el cuaderno todo lo que hacemos en cada uno de los entrenos. Ellos deben de apuntar en el cuaderno apenas finalice el entreno, o eso sí, pues a veces cuando lleguen a la casa o algo, se sientan y apuntan, hoy hicimos esto a su modo, o sea, al modo en que ellos lo interpretan y lo van haciendo. Igual, yo voy tomando mis apuntes y normalmente cada mes, cada 15 días más o menos, voy revisando los cuadernos de algunos, o sea, así para ir, para no revisarlos, pues tampoco con todo ese poco de cuadernos al mismo tiempo, sino que voy sacando unos y digo, venga, me voy a llevar su cuaderno, voy a mirar qué ha hecho, irles mirando también que ellos vayan haciendo el hábito y se vayan comprometiendo un poco más con el trabajo. ¿Listo? Y también uno va viendo cuáles son las apreciaciones de ellos, que ahí vamos manejando algunos temas como la misma escala de percepción del esfuerzo, como también el nivel de satisfacción y motivación con las clases o con los entrenos. De ellos mismos pueden decir, este entreno me gustó por esto, este entreno casi no me gustó por esto y esto, y tratar de que sean también muy sinceros y lo puedan expresar y lo puedan decir, porque eso nos ayuda a mejorar el proceso. Puedan que hayan cosas que no les guste, como lo sabemos, por ejemplo, muchas veces sabemos que hacemos algún tipo de trabajos o de ejercicios y a los deportistas no les gusta. Y lo sabemos por sus caras, por la cara que hacen en el momento de ir a realizar, porque lo hacen de pronto no con la mejor disposición. Entonces, eso es bueno, pues también que ellos lo puedan escribir y uno decir, pues mira, sí, esto de pronto no te gusta, pero realmente mira los beneficios que tiene para que mejores tu parte física, tu técnica, esto, mira que gracias a eso has mejorado el nivel, has mejorado en tales aspectos. Entonces, pues esos son elementos como adicionales que realmente, lo puedo decir por experiencia propia, mejoran bastante el proceso de entrenamiento. Es un elemento, es digamos como un elemento, no llamémoslo como un hábito a veces complicadito, y también lo digo por experiencia propia porque a veces es complicado el eh, ajustarse a eso o llegar al hábito de eso. Pero una vez que uno lo va haciendo, tiene facilidad. Aquí tengo cuadernos bastantes de varios grupos, de varios deportistas con los que se han trabajado, y uno pues
va aprendiendo también de eso y en algún momento por allá uno dice, ah, yo me acuerdo que este deportista tenía este mismo problema y cómo fue que lo mejoramos y voy y reviso en el cuaderno y ahí están las ideas también a trabajar. Muchas veces hemos hecho procesos buenos, hemos hecho entrenos buenos, pero no lo recordamos. Por lo que les digo, nosotros no tenemos una memoria infinita. Entonces, eso también nos ayuda a que a futuro nuestro trabajo incluso sea más sencillo, ¿ya? Más sencillo porque todo lo que nosotros hacemos día a día, o sea, día a día en el entreno, todo lo que nosotros hacemos es valioso. Todo lo que nosotros hacemos es valioso, incluso cuando improvisamos es valioso, ¿ya? Incluso cuando llegamos al terreno sin ninguna planificación. Cuando llegamos al terreno como pues de la forma menos correcta, pero pues muchas veces también nos ha tocado llegar y decir, bueno, ¿qué me invento el día de hoy? Y resulta que terminamos inventándonos algo muy bueno, algo realmente bueno, pero con el pasar del tiempo se nos olvida que un día inventamos algo bueno. Entonces, teniendo ese hábito, podemos recordarlo. Y eso hace parte del proceso de planificación y por eso yo, digamos que hice tanto énfasis en que ustedes puedan llevar a cabo las observaciones del micro y que ustedes quedaran, digamos, como con esa herramienta de tener en el formato no solo lo planificado, o sea, no solo la planificación, sino también a partir de la planificación, entonces tener este tema de lo que se realizó porque es un elemento que va a ayudar a enriquecer mucho el proceso. ¿Listo? Entonces miren que por eso están estos elementos que nos dicen, además de la asistencia, que eso ya sería una planilla aparte de asistencia a llenar, qué deportistas van, qué deportistas no van. Esto nos ayuda con el, a medir el cumplimiento y también muchas veces nos ayuda a determinar elementos de resultados, ¿ya? De muchas veces de resultados. Muchas veces que los padres de familia dicen, bueno, pero ¿por qué usted no ganó? ¿Por qué no lograron conseguir el triunfo, el título, esto, tal cosa? Usted le dice, sí, mire, pero es que su deportista, su hijo o algo no asistió de 30 clases que teníamos, asistió, no sé, asistió a 16, 18 clases. Entonces eso habla también del proceso y el compromiso que tiene el mismo deportista. E incluso esta parte de la relación de lo planificado con lo realizado, que es el cumplimiento de las tareas, eh, esa misma nos puede decir y podemos decirle, mire, pero además de eso, ha llegado, pero ha venido a clase porque una cosa es la asistencia y otra cosa es el cumplimiento. ¿Ya? Una cosa es asistir, otra cosa es cumplir. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos, y se da mucho, y yo sé, pues en la universidad manejo grupos grandes de 35, 40 estudiantes, y en este caso vemos 16 conectados. O sea, hay 16 conectados y creo que estoy yo 2 veces. O digamos que hay 15 estudiantes como tal. 15 estudiantes, 15 que tienen su asistencia de haber asistido. De estos 15, ¿cuántos realmente están cumpliendo con adquirir el conocimiento? Porque una cosa es asistir y decir, bueno, yo vine, pero vino, puso la cámara o se conectó y puede que en este momento alguno de ustedes esté en otra cosa, que hasta lo llamemos y no aparezca por ningún lado. No sé, esté cenando, esté haciendo cualquier otra cosa diferente a eso. Entonces, por eso les digo que una cosa es la asistencia y otra cosa es el cumplimiento, ¿ya? El deportista puede asistir al entreno, pero no cumplir con las tareas que se le están dejando. No cumplir por múltiples factores. Por eso quería que ustedes hagan, o quiero, mejor dicho, que ustedes hagan ese ejercicio que les dejé el día de anoche, que era que ustedes vayan mirando qué elementos cotidianos del día a día de nuestro entreno nos pasan que hacen que no se puedan cumplir con las tareas que hemos planificado, ¿ya? Y elementos como eso, o sea, muchas veces los deportistas llegan con problemas familiares, con problemas en el colegio, con problemas de salud, y esos elementos también hacen que no puedan cumplir con el 100% de las tareas que se han asignado. ¿Listo? Pero, pues vuelvo y repito e insisto en que lo importante de eso es llevar
ese control documentado, listo, que lo podamos documentar y decir, bueno, este día se hizo esto, el otro esto y esto. Por eso también tengo aquí incluido elementos como medios, métodos y principios aplicados en el micro. O sea, ¿qué medios utilicé? Entonces, medios didácticos, medios pedagógicos y decir entonces, por ejemplo, bueno, ese día utilicé unas bandas elásticas, utilicé un TRX, utilicé un BOSU, utilicé tal cosa, y voy anotando ahí. En los métodos o en los mismos medios, digamos, pedagógicos que son ejercicios netamente como tal, decir, bueno, utilicé lo que haya pasado, utilicé este ejercicio, utilicé un ejercicio de subir gradas, por ejemplo. Utilicé el ejercicio de subir gradas para mejorar la fuerza rápida y los deportistas no soportaron la carga de trabajo. Entonces, bueno, de pronto porque los escalones estaban muy altos, no estaban a la medida que eran, no eran la cantidad suficiente, pero pues tener ahí el apunte de lo que pasó. O al contrario, utilicé este medio y utilicé este ejercicio de hacerlo en unas gradas, los deportistas lo asimilaron muy bien, les gustó, hubo buena asimilación y se cumplió con el objetivo que se buscaba. Entonces lo resalto como un ejercicio importante, incluso puedo hacer una tarea adicional y es metiéndolo, ir creando un banco de ejercicios, ¿ya? Ir creando un banco de ejercicios por allá y decir, bueno, ejercicios para la fuerza explosiva, plum, lo meto ahí, ¿ya? Ejercicios para la resistencia aeróbica, plum, lo meto ahí. Que esos son elementos, como les digo, que desaprovechamos y muchas veces nos van a facilitar el trabajo a futuro, porque es trabajo que ya hicimos, pero como no lo recordamos, nos toca volver a pensar, volver a cranear qué vamos a hacer para un trabajo de esos. Y resultamos de pronto inventando algo más, pero también teníamos la herramienta ahí que ya lo habíamos pensado y ya lo habíamos inventado anteriormente. ¿Listo? Y principios también aplicados dentro del micro. ¿Qué principios del entrenamiento se aplican? Si apliqué un principio de continuidad, un principio de individualización, si apliqué un principio de adaptabilidad, bueno, cualquier elemento que se hayan aplicado dentro del micro. Y la evaluación del factor competitivo. Este elemento es bastante importante dentro del micro. Y ese es un apunte que dependiendo de digamos como, de la calidad de la competencia, eso puede ser muy, muy, muy profundo o puede ser simplemente una evaluación muy superficial. O sea, puede ser muy profundo ¿por qué lo digo? Porque también depende de algunos deportes y algunos entrenadores en algunos deportes utilizan unas planillas especializadas para evaluar la competencia. Entonces, evalúan rigurosamente o a través de videos o cosas por el estilo, evalúan rigurosamente cómo el deportista se comportó durante la competencia. Pero sea de la forma que sea, el punto está aquí porque es muy importante evaluar, sea la competencia que sea. Por eso aquí nos dice competencia fundamental, competencia preparatoria, competencia de control, modelaje competitivo, etcétera. O sea cual sea la competencia, es importante que esa evaluación del factor competitivo esté incluida dentro del micro. ¿Por qué? Porque pues no es decir, bueno, fue a la competencia, bueno, muy bien, buen trabajo y ya. O bueno, no se pudo, pero la próxima será, felicitaciones, hay que mejorar. No, o sea, el entrenador debe hacer un análisis profundo de lo que pasó en la competencia y ese análisis debe ser retroalimentado con los deportistas. Entonces se debe retroalimentar para que pues mejore o mirar en qué se va a enfocar para mejorar esos elementos que hayan pasado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta con respecto pues a todo lo que el profe habla, de tener pues una planilla o un cuaderno en donde y que nuestros deportistas también tengan como este diario de campo o diario deportivo, se puede decir. Ya enfocándonos en la parte de la competencia, pues van a haber unos jugadores que van a jugar y van a haber otros que no. Esa sesión de entrenamiento a esos jugadores que no van a jugar,
¿cómo la planifica el profe tanto en los tres, en el macro, en el meso y en el micro? Sí, buena pregunta, Harold. Mira, hay unos elementos. Lo que pasa es que, pues digamos que uno planifica como tal lo mayor o la mayoría de trabajo que va a hacer el grupo. El grupo como tal, lo que va a ser el grueso, la mayoría del grupo, que en este caso va a ser, digamos, como competir o la competencia como tal. Sin embargo, hay otros trabajos adicionales que se hacen. O sea, los que no van a competir como tal, hay pues varias clases de deportistas en este caso, ¿no? Hay unos que no están convocados, por ejemplo. Entonces, esos que ni siquiera están convocados como tal, pues deben de tener su entreno normal y ese entreno pues tiene que ser como tal en la misma línea de lo que estamos hablando del microciclo o el mesociclo en el que estamos. En este caso, pues normalmente si es competencia, es posible que estemos en una realización y que las actividades que hagan sean muy similares a la competencia. ¿Por qué? Porque pues en el momento que tal vez se requiera ese deportista, pues lo podamos utilizar y esté en forma deportiva o porque él también, aunque no compita, debemos de buscar que alcance ese pico, ¿listo? Porque pues es algo como la lógica del proceso de entrenamiento, o sea, que los deportistas puedan irse desarrollando, alcanzar el pico, bajar un poco, descansar, recuperar, asimilar y volver a alcanzar otro pico y cada vez que un deportista pues va alcanzando un pico, su nivel va aumentando, ¿no? Que eso es lo que hacen los deportistas de alta maestría antes de que su proceso de vejez normal o evolutivo normal empiece a disminuirlo por la disminución de sus capacidades físicas como tal, ¿ya? Ahora, hay otro grupo de deportistas que son, por ejemplo, los denominados como suplentes, que son los que sí se convocan, pero que no participan como tal directamente del enfrentamiento del encuentro. Esos deportistas normalmente dentro del encuentro, el momento del encuentro, pues primero todos calientan con el grupo, ¿no? Juegue o no juegue, participe o no participe, todos deben de hacer el calentamiento. Todos hacen el calentamiento, todos participan de eso, o sea que eso es volumen de tiempo que sí están haciendo como tal. Y mientras los demás están compitiendo y estos están constantemente haciendo trabajos de activación. ¿Ya? O sea, los deportistas que se denominan como suplentes no pueden estar todo el tiempo totalmente sentados en el banco porque no se sabe en qué momento alguno de ellos se va a necesitar. ¿Ya? Porque, pues bueno, el entrenador puede tener una estrategia planteada y puede decir, en el minuto tal yo cambio a Julanito por Pepito o algo por el estilo, pero pues todos sabemos que puede ocurrir una lesión, una expulsión, algún elemento que no se pueda controlar como tal, y eso requiere de que el deportista esté activo. Entonces, ese deportista va a estar haciendo un trabajo específico de lo que podría llamarse como un calentamiento, una activación específica. ¿Listo? Entonces, ese tiempo, digamos que entra de esos deportistas que están haciendo ese trabajo, entra dentro del tiempo de los deportistas que están compitiendo. ¿Ya? Porque digamos que no se van a llevar a sentarse como tal del todo simplemente a que vean el partido. ¿Me hago entender, Harold? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, Buenas noches, profe Rodrigo. sí, señor. Buenas noches. En el cuadro de observaciones del micro también podríamos incluir un renglón que se llame imprevistos. Imprevisto, sí, sí, claro. Claro que sí. Aunque digamos que la propuesta aquí es que esos imprevistos se expliquen desde el cumplimiento de los objetivos, desde la relación de lo planificado con lo realizado y desde el incumplimiento del volumen y la intensidad. Sin embargo, es una muy buena idea, pues lo acabo de escuchar, la verdad nunca lo había tenido en cuenta ni a consideración, pero si uno lo coloca aparte como imprevistos, eso puede reforzar esta parte y decir, bueno, un imprevisto fue la lluvia o un imprevisto fue que se perdieron las llaves de abrir el coliseo, por ejemplo. Un imprevisto fue que no sé, al entrenador se le quedaron los materiales o las llaves de donde se guarda el material, por ejemplo. Entonces, sí, esos elementos podríamos como especificarlo ahí. Gracias, profe.
eso es igual lo que les pedía de pronto en la tarea y que ustedes fueran mirando qué puede pasar y qué puede pasar desde cada una de sus modalidades deportivas, ¿no? Porque hay deportes donde bueno, ha llegado a pasar incluso en algunos casos en las evaluaciones que hacemos nosotros dentro del curso en la universidad, algunos estudiantes, por ejemplo, escriben, no se hizo el cumplimiento total por cuestiones de lluvia. Y uno va a ver el deporte y están hablando de lucha o están hablando de judo o están hablando de algo así. Uno dice, bueno, uno no ve un judo con un luchador fuera en un terreno abierto haciendo su práctica, igual porque ellos practican en unas colchonetas especiales y todo ese tema. Entonces, pues también como elementos que van pasando dentro de lo que cada uno de nosotros como entrenadores hemos vivido. Por eso, de pronto, si hicieron el ejercicio, sí me gustaría que lo compartamos en este momento, porque pues cada modalidad tiene como sus propios inconvenientes, llamémoslo así. Cada modalidad tiene sus propias situaciones y, y pues algo puede pasar. Les voy a dar un ejemplo desde mi parte. Por ejemplo, si en el tenis llueve, nosotros normalmente la mayoría de canchas, bueno, sea la cancha que sea una cancha de cemento, sea una cancha de polvo de ladrillo, si a nosotros nos llueve, nos tenemos que salir de la cancha. De pronto, en deportes como el fútbol, si llueve, si ya los coge, digamos, como el aguacero dentro del terreno de juego y no hay tormenta eléctrica, no hay elementos que puedan poner en riesgo la vida de los deportistas, pues se puede seguir entrenando. Nosotros no. O sea, nosotros no, porque si es una cancha de polvo de ladrillo, la destrozamos, o sea, la cancha se daña, eso se vuelve un lodazal. Y si es una cancha de cemento, pues se vuelve extremadamente lisa y peligrosa y puede ocurrir un accidente y se pueden caer y lastimar fácil los deportistas. Entonces, si a nosotros nos llueve, sí o sí nos toca salirnos del terreno. O sea, si llegamos y está lloviendo, pues no podemos entrar. Si llegamos y nos coge el aguacero y empieza a llover, nos toca salirnos, ¿ya? O muchas veces ha llovido, ya no está lloviendo, ha llovido, llegamos, pero las canchas están mojadas. Entonces nos toca esperar a que se sequen y mientras tanto ir haciendo otras actividades y mirar qué alcanzamos a hacer de lo técnico-táctico como tal dentro del terreno de juego que necesitábamos hacer o de los trabajos específicos que requeríamos hacer dentro del terreno de juego. Entonces, no sé, alguien que nos pueda compartir una experiencia de eso que pueda llegar a pasar y que no permita cumplir la totalidad de lo planificado. ¿Ninguno? Nada, ninguno por ahí. Bueno, Pues, profe, bueno, entonces yo lo comparto porque me da pena terminar siendo otra vez el sapo, pero gracias yo Francisco antes por rescatarnos ahí de de ese minuto de silencio. Sí, tienes razón, profe. Gracias, Rodrigo, Francisco. Ah, qué pena. Pues, profe, yo anoté varias, yo no sé si comparto la hojita o simplemente leo ahí lo que anoté. Pues, léelas y Dice, vamos escuchando. de las que hablamos ayer, por ejemplo, el entrenador llegó tarde, los deportistas llegaron tarde, que ocurre mucho con las niñas, me pasa mucho con las niñas. Como yo trabajo en un colegio, el espacio a veces está ocupado por una clase de educación física y en el colegio le dan prioridad a la clase de educación física antes que al entrenamiento. Entonces pierdo mi espacio a veces por media hora mientras termina la clase. Pensaba, por ejemplo, en esta época que se dé el caso positivo de coronavirus en un deportista y toque cancelar. Yo simplemente pensaba en cosas que podían pasar. Si me ha pasado una calamidad en deportistas o del entrenador, que llega una niña y nos cuenta algo grave en su familia, por ejemplo, que falleció un familiar muy importante y eso afecta a todas las niñas y se detiene el entrenamiento. Lluvia, eso es lo típico porque aunque tenemos 3 espacios y uno es techado, no siempre tenemos acceso al techado. El uso institucional del espacio sin previo aviso o actividades institucionales sorpresa. Por ejemplo, se les da por invitar a la Mega o una emisora al colegio y ocupan todos los espacios y nos dejaron sin espacio para entrenar, nos ha pasado.
la lesión de un deportista en medio del entrenamiento, y esto detiene todo el entrenamiento y hace que no se puede hacer nada. Lo que usted decía, profe, lo anotaba acá, las llaves de la balonera, me ha pasado de bestia, me voy en bicicleta hasta allá o en el carro y las dejo en algún lugar y se me quedan, y es un error grande. Voleibol, la malla se dañó, o vandalismo en los materiales. Cuando estaba más pequeño nos pasaba que el espacio que utilizábamos, yo entrenando, en el colegio no me pasa, pero sí me pasaba en otro lugar en el pueblo, que el espacio, los de otros deportes, porque nos la pasábamos todos los días entrenando, nos tapaban los huecos de los tubos y después era llegar imposible armar la cancha, entonces eso pasaba. Ocupación de los materiales por otro docente, también recordaba en el colegio nos ha pasado que un docente, yo tengo la tula propia de entrenamiento y de repente un docente la sacaba sin previo aviso y aunque se la pedía, ya perdía 15 minutos buscándolo por un colegio que es grandísimo. Y también me pasaba que hacían organización de la balonera las señoras del aseo y como es una balonera grande, llegaba a buscar el material perdido entre todo. Y una típica, por ser colegio distrital, paro. Un día que llega paro y se cancela el entrenamiento. Así de sencillo. Esas son las que anoté así pensando rápidamente, profe. Ya. Muy bien, Francisco, gracias. Ahí tenemos bastantes ejemplos que pueden pasar, pueden llegar a pasar. La idea es como también ir construyendo que tengamos un plan B, por ejemplo, para asumir cualquiera de estas situaciones que pueden llegar a pasar. Freddy creo que levantó la mano. Sí, señor, muy buenas noches para todos y el profe Rodrigo y Martín, muy buenas noches. Pues las variaciones, en el caso de nosotros, yo soy asistente, yo manejo natación, pero soy como el asistente del entrenador. Las variaciones que pueden pasar en la tabla que estamos ejecutando son, por ejemplo, con natación, las descargas eléctricas, pues toca evacuar cuando está cayendo granizo, cuando alguno de los niños se corta el entrenamiento cuando están de cumpleaños. ¿Qué puede pasar más? Cuando de pronto algún niño se hace en la piscina fisiológicamente, también pasa también cuando hay algún daño de la caldera o el agua está fría, pero a lo igual nosotros tenemos el terreno, ¿qué es lo que se hace ahí? Pues hacemos actividades de juegos, pues como para recuperar ese tiempo de que ellos pudieran entrenar. Los niños de competencia entrenan hora y media y los niños de semillero son 45 minutos que trabajamos con ellos. Pues lo que podemos hacer nosotros cuando pasan todos estos casos, lo que se trabaja con ellos es pues la parte de la recreación, la educación física. Los niños grandes se ponen a trabajar con balones medicinales, con bandas, y los chiquis, que ya son entre 7, 8 y 9, hacemos actividades, dividimos el trabajo con el entrenador coge los niños ya de competencia, los niños que son a partir ya de los 12, 11 años en adelante hasta los 18, y yo cojo los más chiquis y realizamos actividades de juego. Eso es todo. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Muy bien. El profe Martín levantó la mano, ¿nos va a compartir Sí, algo? profe. Estamos hablando de aspectos que hacen que no se cumpla con lo que uno planea, ¿cierto? En este caso, en cuanto al fútbol, podemos ver que el tema de la lluvia es uno de los factores principales que hace que uno cambie lo planificado en ciertos momentos, cuando ya pues por el tema del aguacero, por muchos equipos, tanto profesionales como o deportes de alto rendimiento, equipos de alto rendimiento, los clubes cuidan mucho las canchas, entonces hacen que o sacan al equipo, llega el presidente del club, el administrador y dice, no, la cancha no pueden seguir, entonces tienen que buscar otro lado, entonces
pasa hasta en los equipos profesionales, ¿sí? Entonces tienen que salirse de la cancha, pues para cuidarla y buscar una zona alterna para trabajar, ¿sí? O buscar, uno como preparador físico, buscar alternativas como ir al coliseo o ir al gimnasio y pues en cierto modo, por más que uno quiera llevar la misma secuencia de lo planeado, no se da, ¿sí? Eso por el lado de los aspectos ambientales. En otras ocasiones puede pasar también que temas de salud en algunos jugadores. Tuve casos, por ejemplo, bueno, o sea, me comentaron amigos que están ahorita trabajando con equipo profesional con el tema del coronavirus, que también hubo mucho contenido planeado que no se puede desarrollar porque pues previo a eso, pues con las pruebas de las tomas ¿qué? Del COVID, Sí. entonces no pueden trabajar con algunos jugadores, entonces esos jugadores también pues hay que hacerles o esperar que termine todo el tema del aislamiento y volver con el proceso que ellos deben llevar. Entonces, sí o sí siempre hay algo, minutos que no sean en lo planeado. Uno dice, el papel puede con todo, sí, pero la realidad es otra. Entonces, Sí. claro, uno planifica y quiere ser ordenado, trata de llevar todo pues al pie de la letra, pero pues en realidad no se da como uno planea. Sí, eso es cierto, Martín, gracias. Y quería ampliar algo ahí de lo que decía Martín también, que nos pasa mucho en nuestra ciudad, en Cali, al sur, principalmente, el tema de las tormentas eléctricas. O sea, es algo bastante delicado, sobre todo sobre el sector de Pance. Yo creo que todos han escuchado de la historia, de la triste historia, pues, de los jugadores Carepa y Córdoba del Deportivo Cali, que lastimosamente, pues, perdieron la vida por uno de estos efectos naturales. Y eso ha llevado desde la misma institución, por ejemplo, del Deportivo Cali, porque lo digo que allá yo trabajé en la parte de tenis, el club del Deportivo Cali tiene unas canchas de tenis, y yo trabajé allá, las canchas quedan al lado de las dos principales donde entré en el equipo profesional, y la misma sede o el mismo equipo compró un dispositivo que sabe cuando se acerca la tormenta eléctrica, pero eso habla de muchos kilómetros. O sea, la tormenta eléctrica puede venir a unos 50, 60 kilómetros y ellos inmediatamente mandan a parar todo, todo. O sea, uno está ya trabajando bien, tranquilo, no ha escuchado un solo trueno, ni siquiera ve el cielo nublado y de un momento a otro suena la alarma y todo el mundo para afuera. Y al momento, es verdad, empiezan a caer. Y están así que, claro, uno ya tenía establecido lo que es el plan B, se iba para un techado, empezaba a trabajar ahí y se sentía como caían fuertemente los truenos muy cerca y eso daba hasta un poco de miedo también. Y es algo que pasa en todo ese sector, en todo el sector, porque lo mismo pasa ahí muy cerca en el Club Farallones, donde también he trabajado con el tenis y es la misma situación, ellos también monitorean y apenas empieza la tormenta, hacen salir a todo el mundo sin que ni siquiera se haya escuchado que están cayendo truenos cerca. Entonces esos factores, digamos, que van afectando también dependiendo del sector donde nosotros nos encontremos, ¿no? Pueda que de pronto ustedes trabajen o en sus lugares haya poca tormenta eléctrica o situaciones por el estilo, pero pues también eso puede llegar a pasar. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe Antonio, bien pueda. Bueno, muchas gracias. Quiero compartirles algo que es fuera de serie. Nosotros participando en el torneo Sub-15 en el 2019, salíamos de Quimbaya para Manizales al encuentro. Ya teníamos el bus contratado, todo organizado, planificado, y nos trasladamos de Quimbaya a Manizales y llegando a Pereira, el bus se varó. Por ningún lado daba start, arrancaba totalmente varado, y entonces nos tocó fue correr a llamar a la federación para que nos aplazaran, nos prorrogaran siquiera 2 horas más el partido, a estar en contacto con los representantes del equipo contrario, que tuvieran paciencia,
que nos había sucedido esto, hasta que conseguimos otro vehículo, nos alcanzó y bueno, logramos jugar el partido, pero eso nos volteó totalmente todo lo programado, incluso la hora de alimentación, la hora de la charla, el precalentamiento, o sea, nos volteó todo, todo totalmente. Pudimos jugar, bueno, perdimos, pero fue una experiencia bonita. Profe, usted me acaba de hacer recordar algo que pues de pronto no lo tenía muy presente porque ocurrió cuando estaba muy niño. Eh, Siendo muy, muy niño, tendría yo 9, 10 años, creo. Profe, le preguntan que en qué deporte, profe Antonio, En fútbol, sub en 15, fútbol. torneo Muy bien. nacional. Estaba yo muy pequeño, tendría 9, 10 años más o menos y jugaba tenis y teníamos también un enfrentamiento en Manizales y nos fuimos en un bus y el bus lo detuvieron en un retén en Cerritos, el que es Valle, es que siempre me confundo con Cerritos y el Cerrito, el que es Valle. En Cerritos lo detiene el retén y el chofer es capturado porque tenía una orden de captura por alimentos. Entonces nos quedamos sin chofer, nos quedamos ahí varados sin chofer. Yo estaba muy pequeño, me acuerdo, iba viajando con mi papá en el bus. Recuerdo que hasta la estación fuimos, allá estuvimos todos, pues porque no teníamos ningún otro lado para donde ir. Y ahí estuvimos esperando hasta que enviaran desde Cali otro bus, la misma empresa que habían contratado, otro bus con otro chofer y pudiésemos, otro bus, otro chofer, creo que otro chofer. Es que igual como les digo que estaba tan pequeño, no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que pues también llegamos tardísimo a Manizales, eso a lo último hicieron como algunas acomodaciones y pudimos jugar, pues igual yo ni siquiera me acuerdo si ganamos, perdimos, no me acuerdo nada de eso, estaba muy pequeño, pero también fue una circunstancia que llegó a pasar también bastante atípica, que me lo recordó en este momento el profe. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? No hay nadie más. Bueno, muy bien, muchas gracias igual a todos por compartir esas experiencias que son situaciones que nos pueden llegar a pasar dentro de la práctica como tal. Vamos a ver entonces qué pasa con eso, con esa parte realizada del microciclo. ¿Qué va a pasar entonces ya en el mesociclo? Que era algo que les había medio explicado la otra vez, pero también les dije que cuando completáramos el micro, lo íbamos a entender un poco más fácil y se los iba a explicar mejor. Entonces, tenemos aquí el micro, ya tenemos el micro planificado, fuimos con el micro planificado al terreno, desarrollamos cada una de las sesiones, tomamos nuestros apuntes juiciosamente, digamos que aquí anotamos lo que pasó, por qué no se cumplió, si se cumplieron algunos elementos, otros no. Pero entonces ahorita vamos al meso. Resulta que este es el primer micro de este mesociclo, ¿no? Ese es el mesociclo de realización. Ese estamos hablando entonces del micro número 9, micro de activación. Y aquí venimos y simplemente llenamos estos espacios. O sea, aquí no es sino pasar lo que nosotros tenemos acá, principalmente acá en el total. ¿Listo? Entonces tenemos que, ¿cuánto se realizó? Se realizó un volumen 1.3 y una intensidad 3.2. Entonces venimos acá y decimos un volumen 1.3 y una intensidad 3.2. ¿Listo? Y aquí entonces se realizó un trabajo y hay que poner mucha atención aquí porque recuerden que como allá especificamos, entonces hay cosas que aquí están igual y otras que no porque están explícitas en el elemento. En este caso está igual de 60 y 40 que se planificó, se cumplió con 47 y 35 minutos. 47 y 35 minutos. ¿Listo? Entonces ese fue el cumplimiento nuestro aquí. Ahora, en la preparación física especial, tenemos preparación física especial, tenemos un cumplimiento total, por ejemplo, del trabajo de resistencia por intervalos. Recuerden que aquí entonces es también la importancia de anotar, porque habíamos dicho que esta resistencia por intervalos nos iba a servir
No, porque habíamos separado el trabajo de intervalos con resistencia por intervalos. Entonces, esta resistencia apunta directamente es al trabajo de la resistencia aeróbica. De la resistencia aeróbica que se han planificado 60 minutos y creo que también se hizo resistencia aeróbica con Farlet. A ver, veamos. Resistencia aeróbica. Aquí tenemos resistencia mixta, pero en este micro no se trabajó. Tenemos velocidad y resistencia aeróbica. Creo que es lo único que se hizo aquí. A ver, miremos. Trabajo con lastres no se hizo en este micro. Resistencia por intervalos es resistencia aeróbica. Velocidad de aceleración hace parte de la velocidad. Velocidad de reacción, velocidad. Farlet también hace parte de la resistencia aeróbica. Y el trabajo de intervalos hace parte del trabajo de velocidad. Entonces tenemos aquí 40 minutos de resistencia y tenemos en el trabajo por intervalos 50 minutos en total. Pero como la resistencia aquí planificamos 60, ¿qué quiere decir? Que este trabajo de intervalos, entonces tendríamos que tener en cuenta que unos son de velocidad como tal y los otros son de resistencia. Esa es la importancia entonces de anotar para que nos podamos dar cuenta de en qué se cumplió y en qué no se cumplió. Entonces, si nosotros anotamos, nos podemos dar cuenta que de aquí, por ejemplo, del trabajo de resistencia aeróbica y podríamos decir que se hicieron, por ejemplo, 40 minutos y que el de resistencia anaeróbica se hicieron, por decir algo, 15 minutos, la mitad. Eso nos da un total de 55 hasta el momento de esos 180 minutos. Pero como el grueso de este micro es la velocidad, entonces tenemos que ver que la velocidad de reacción, aquí tenemos 20, 40 y 60 por el momento de esa velocidad de estos 90. Tenemos 60 y eso nos da un total de 115. Nos había dicho aquí entonces que son 135. Entonces, esos apuntes son los que nos dicen exactamente dónde están ese resto de minutos para completar los 135. Podríamos decir, por ejemplo, que estén aquí, por ejemplo, que haya unos minutos más, 125, y aquí otros minutos más, y ahí completamos esos 135. ¿Listo? O sea, la única forma de nosotros poder completar lo realizado en el formato del meso es que hayamos hecho los apuntes pertinentes en cada uno de estos elementos que se desglosan dentro del trabajo que se va a hacer en el micro, ¿ya? Por eso es que estos elementos tienen que tener claro cuáles ejercicios de estos tributan a esos elementos específicos que se planificaron en el mesociclo. Bien. Ahora, viene la parte técnico-táctica. En la parte técnico-táctica, entonces tenemos principios defensivos. Vamos a ver, acá tenemos principios defensivos. Trabajamos también sobre salidas. Y acá tenemos salidas. Y nos dice entonces que aquí trabajamos un total de principios defensivos de 90 minutos. Entonces, eso quiere decir que planificamos 100, trabajamos 90 minutos de principios defensivos. Sistema de juego, planificamos 80, se trabajaron 80. Sistema de juego 80. Salidas, se planificaron 60, se trabajaron 39. 39. Y por último, amplitudes, se planificaron 50 y se trabajaron 50. ¿Listo? Entonces eso nos tiene que dar 259, que son los mismos 259 que tenemos acá. Bien. Entonces de esa forma es como completamos esta parte o completamos acá en el mesociclo y ya le vamos dando forma también a la parte completa del mesociclo, de lo realizado. ¿Listo? Nos falta una parte en la preparación teórico-psicológica que se cumplió el 100%. Igual lo anotamos acá. De 50 planificados se realizaron 50.
Y eso nos da también el total, que sería 256, que lo podemos verificar en la tabla. Veamos si la tabla está aquí o está en el macro. Está acá en el macro. 256 en ese solamente en ese microciclo. Y eso entonces, eso lo tendríamos que comparar con la tabla como tal y mirar, perdón, 526, y ese 526 entonces se encuentra dentro de un volumen 1 como tal de el mesociclo. Entonces vamos a ver acá y resulta que nos da así, nos da 1.3, o sea, un valor cercano al 1, que si nosotros lo aproximamos, por ejemplo, a un solo decimal, nos da 1. ¿Listo? Dejémoslo ahí en 1.3 porque es la parte realizada. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Profe, yo creo que a medida que se va realizando va quedando más claras las ideas. Sí, esa es la intención. A medida de que vamos ya como completando esa planificación, entonces esto va cobrando también mucha más forma. Y vamos viendo cómo lo vamos apuntando un poco más y más. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuál es la cuestión? La idea ahora o la intención, porque como habíamos dicho, la idea del curso es que sea práctico como tal, o sea, que ustedes tengan la oportunidad de practicar, pues entonces la idea es que ustedes desarrollen estos otros microciclos que hacen falta. O sea, el micro de activación y los dos micros competitivos. ¿Listo? Eh, ¿Cuál es la idea? La idea es que de aquí a mañana hayan hecho un micro. ¿Listo? Y en este caso lo podemos dejar abierto. Digamos que ustedes desarrollen el micro. Usted diga, bueno, yo voy a hacer el de activación. Alguno otro va a decir, yo voy a hacer el 11 de competitivo. Otro puede decir, voy a hacer el 12 de competitivo. La idea es que cada uno tome la decisión y por lo menos desde el formato en blanco en cero del micro, o sea, el primer formato que se les envió, desde ese formato en blanco empiecen a llenar los elementos que tienen estos microciclos y lo puedan practicar, ¿listo? Hasta donde puedan, como puedan, lo que alcancen. ¿Por qué razón? Porque si ustedes no lo intentan, si ustedes no ensayan, no se pueden dar cuenta dónde están bien, qué entendieron y qué no entendieron, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes lo hagan para el día de mañana, que lo puedan hacer para mañana, y haciendo el ejercicio puede pasar lo que les digo, puede llegar el día de mañana y decir, profe, yo llegué hasta aquí y ahí no entendí más, no recuerdo cómo se hacía, no lo pude hacer más, y explicar y complementar y que ustedes puedan hacerlo. O de pronto mirar que lo hayan hecho completo, si hay algún error, si hay algún detallito que se haya pasado por ahí, corregirlo, pero que ustedes empiecen a jugar con esto también para poder que ustedes mismos sepan si aprendieron o no aprendieron y si entendieron o no entendieron. ¿Listo? Entonces, esa es la propuesta, pero que por favor lo hagan, por favor hagan algo, porque pues ya hemos pedido con el macro, pedimos con el meso y llegamos acá y solamente dos por ahí han mostrado alguito, han mostrado algunas cosas que han hecho. Entonces sí sería bueno que haya una participación un poco más masiva para mañana, para que el día de mañana entonces podamos compartir esto y les pueda mostrar también las otras formas en las que podemos planificar los micros que les había dicho. O sea, que podemos planificar, por ejemplo, el micro con tonelaje, que me parece que es algo importante, que ustedes puedan ver cómo se planifica. Ya tenemos claro esto, que es, digamos, como lo más básico. Miren, muchas veces decimos, es que yo lo que quiero es mirar los números y los valores exactos de los porcentajes de peso con los que yo voy a trabajar o los kilómetros exactos con los que voy a trabajar, pero muchas veces nos quedamos como un poco patinando en eso y no arrancamos. La forma más fácil de arrancar es esta, es con el tiempo, y se lo digo también por experiencia propia. A medida que usted va dominando esto, y usted dice, bueno, yo domino ya esto, yo domino ya la planificación con esa tabla del volumen por tiempo, del volumen por intensidad, pero necesito más. Entonces, como usted ya lo domina, usted dice, ya necesito más, y eso lo obliga a buscar otras cosas. A decir, bueno, ahorita necesito saber cómo lo hago con tonelaje, cómo lo hago con kilómetros.
En el caso que vuelvo y le repito que he hecho yo un día dije, bueno, ¿cómo cuantifico lo técnico? ¿Cómo hago para cuantificar lo técnico como tal? Si yo digo, bueno, voy a hacer, en algunos casos decía, voy a hacer 5 minutos de derecha, 5 minutos de revés, 10 minutos de saque, cosas por el estilo. Pero un día empecé a hacerlo fue por el número de bolas y empezar a detallar y hacer una valoración de la percepción subjetiva del esfuerzo en compañía de los deportistas y decir, bueno, ¿en qué momento se empieza a deteriorar la técnica? Que es como el indicador principal cuando estoy trabajando técnica. O sea, estoy exigiéndole al deportista que realice unos elementos técnicos para ir, digamos, memorizando esos gestos y esos elementos técnicos, pero en el momento en el que hay aparición de esa fatiga, ya no me sirve seguir trabajando. Entonces muchas veces me pasa eso, yo planificaba 5 minutos de derecha, me dice, bueno, 5 minuticos de derecha no es nada, pero cojo una canasta de bolas y empiece a tirarle bolas a un muchacho por 5 minutos y verá que ya al minuto 2 ya está pegándole a la bola como puede, de la forma como puede. Y es lo mismo que usted, por ejemplo, llega y dice, no, vamos a hacer 5 minutos de remate al arco y le pone balón tras balón, tras balón, tras balón, tras balón y va a ver que a los 2 minutos el futbolista ya está que no puede patear bien el balón. Entonces hay un deterioro de la técnica y ese deterioro de la técnica fue el que me fue brindando a mí esa oportunidad de analizarlo y decir, bueno, entonces cuantifiquémoslo miremos cuándo empieza a ocurrir esa aparición de esa fatiga y ese deterioro de la técnica. Pero como les digo, eso lo va llevando uno a más y a más y a más y a querer buscar más y a querer hacer más y a querer hacerlo cada vez mejor. Pero si no empezamos por algo, no vamos a llegar a ese otro punto. ¿Listo? Entonces esa es la invitación, esa es la idea que tenemos pues propuesta para ustedes, para que lo realicen, lo practiquen y mañana podamos entonces verificar y ver ese otro detalle que seguro les va a servir bastante a ustedes. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Parece que estamos claros hasta el momento. No sé, profe Martín, si quiere decirles algo a Francisco, Jorge. Profe, ¿Sí? profe. No. Dos, una muy sencilla de la organización de cuando usted hace los micros, es que, por ejemplo, veo que en las hojas queda acumulación y transformación, pero en realidad, por ejemplo, en el ejemplo que usted puso, habían cuatro ATRs. Entonces, ¿usted cómo lo organizaría? En la primera pestaña de la acumulación le pondría como un consecutivo a 1, después a 2, después a 3 o algo así. No. No, porque cuando colocamos ese 1 es cuando hacemos, por ejemplo, doble acumulación o doble transformación, ¿no? O sea, por ejemplo, acumulación 1, acumulación 2, transformación 1, transformación 2. Entonces eso puede llegar a generar confusión ahí. Entonces, ¿cómo llamaría? Porque, por ejemplo, esa pestaña que usted está mostrando tiene realización y transformación, pero mire que tiene dos ATRs. Entonces, ¿cuál realización sería esa pestaña? Lo digo, usted cómo lo organiza, ¿cómo sabe cuál realización es? Yo lo sé en el formato del meso, realmente lo sé, es por el número del micro. Por eso es que los números del micro no pierden el consecutivo. Uno le podría poner realización ATR1, por ejemplo, sí, yo entiendo lo que quieres decir y sería una buena idea y un buen aporte como para no perderse de pronto ahí, ¿ya? ¿Cuál es la idea con esto? Es también acomodarlo un poco, ¿no? O sea, esto se puede ir acomodando, digamos, colocamos el macro acá de primero, luego de este macro decimos, bueno, va la primera acumulación, luego va la primera transformación, luego va esta realización aquí, después de la realización o digamos que vamos colocando, por ejemplo, los micros de cada uno, entonces este es el primer micro de la transformación y vamos colocando el macro, el meso, sus micros, el meso siguiente, sus micros, el meso siguiente, sus micros, hasta que completemos pues ya esto de una forma consecutiva y tengo un orden ahí lógico como tal hasta el final. Que se vea cachetudo, que sea bonito, sí. Sí, y haya orden también para uno poder encontrar las cosas, ¿no?
porque imagínese usted, por ejemplo, con un micro, a este micro, por ejemplo, tendríamos que cambiarle el nombre. Yo le coloqué micro ahí como para que ustedes se dieran cuenta que este es el micro que estamos trabajando, pero a este le podríamos colocar, por ejemplo, micro de activación de una vez, que es el que pertenece a este mesociclo de realización. Iría así: el mesociclo, su primer micro, su segundo micro, su tercer micro y su cuarto micro. ¿Listo? O sea, en el momento, ¿cómo me doy cuenta? Así como te digo, mirando el consecutivo de los micros, pero sí sería un buen elemento a tener en cuenta lo que nos dice Francisco, que aquí, por ejemplo, podemos decir realización ATR1. Sabemos que esta es la realización del primer ATR, o sea que sabemos que esa es esta realización de aquí. ¿Listo? Muchas veces, si se utiliza, por ejemplo, una pestaña más aquí, eso sí se utiliza mucho y sería bueno incluirlo, una fila aquí más y nos dice eso mismo, ATR1. ¿Listo? Y esta otra entonces nos diría ATR2 y así consecutivamente eh, si tenemos más ATRs. ¿Listo? Gracias, Francisco, por eso. ¿Hay algo más? ¿O le damos la- Espérame, mi amor. Espérate, mi amor, ve con la mamá un momento. Espera un segundito, ya termino. Ya voy, gordo. En el ejercicio que usted hizo, profe, de los porcentajes de lo realizado, ¿no sería mejor, profe, pregunto, escribir lo que se hizo de verdad y ahí sí decir cuánto es para no sacar una regla de 3? O sea, es decir, el ejercicio de sacar la regla de 3 fue más para que nosotros hiciéramos el ejercicio, Sí, pero en realidad sí, uno claro. es lo Claro, eso contrario. no, eso no es algo, eso no se puede hacer, eso fue una suposición. Ah, ya ¿Listo? entendí. Listo, yo sí, porque lo hicimos al revés. Ya, listo, profe, No, gracias. no, claro, porque pues como para tener una idea, ¿no? Una idea como tal. Que por cierto, ahora que dices eso, se me olvida mostrarles la parte final del micro. O sea, esto no lo vimos, o sea, la parte final del formato, la parte de abajo. Miren, la parte de abajo del micro nos dice el tiempo planificado total de cada uno de los componentes de la preparación, el tiempo realizado total de cada uno de los componentes y la diferencia. O sea, la diferencia nos dice, programamos 100 minutos, cumplimos y se perdieron 18 minutos en la preparación física general. En la preparación física especial, esto es también negativo, ¿no? Todos los trabajamos negativos. Aquí porque dice 110. Y yo 198. Bueno, no sé de dónde sacamos este 135, pero todos estos son negativos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta que vendría siendo menos 18, menos 45, menos 31, 0 porque se trabajó todo. Y en total, de todo el tiempo que se planificó, se perdieron 94 minutos. ¿Listo? Para esto nos sirve esto también y por eso está hecha también la fórmula para que lo tengamos en cuenta. Pero en algún momento puede ser positivo. Claro, sí, sino que yo creí que habíamos hecho el de la preparación física especial positivo, con este valor de 198, pero no, al final lo hicimos con este de 135. ¿Listo? Pero sí podría ser entonces, por ejemplo, si aquí nos da 198, pues entonces hacemos la resta aquí, este valor nos va a dar más ese valor que seguiría ahí. A ver, 180. Entonces, eso nos daría menos 18, pero en este caso lo ubicaríamos positivo, o sea, nos daría más 18. O sea, sería el valor como tal que nosotros tenemos porque hicimos 18 minutos de más en ese componente. ¿Listo? Bien. A ver, el profe Jorge creo que iba a hacer una pregunta también. Ah, perfecto. No, era lo que habíamos quedado de lo de las tablas, de la elaboración de las tablas.
Ah, lo de la elaboración de las tablas, sí, señor, es cierto. Bueno, no sé, no sé si, ¿qué les parece si empezamos con eso mañana? Porque también hay que explicar el tema de la doble sesión. Entonces, más bien mañana Sí, iniciamos sí, con eso. sí. En la primera media horita lo explicamos rápidamente. Ojalá mañana no tengamos pues como tal inconvenientes para conectarnos y empezamos a las 7 explicando eso y ahí entonces pasamos a revisar lo que ustedes han hecho. ¿Listo? Vale, Era que me había olvidado, listo. profe, esa parte. Listo. ¿Algo más? Nada, mi profe, entonces, bueno, despedirlo a todos, nos vemos entonces mañana, Dios mediante 7 de la noche, ojalá no tengamos, como dice el profe Rodrigo, esa dificultad de lluvia ni de energía, a mí me ha pasado ya 2 veces lo de la energía y hoy de lluvia, pero pues eso hace que pensar que debemos como modificar todo el tema aquí, en el caso mío del internet, mejorarlo. Entonces, nada, mi profe Rodrigo, nos vemos mañana. Feliz noche para todos y bueno. Muchas Feliz gracias, noche, profe profe. Martín. Igualmente para todos, que tengan una feliz noche, que descansen. La misma también, Igualmente, profe.